Una vez más aquí saludándoles, como siempre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha regalado un año más. Y pues qué tantas cosas queremos hacer en este año que viene, que por cierto, pues llegar a la edad de ya de 50 y tantos años, yo creo que algún joven pudiera decir, no, pues los viejos, ¿verdad? Los viejos, destartalados. Pero ¿qué podemos decir los viejos? ¿Quién te asegura, joven, que vas a llegar a los 50 y tantos años? ¿Verdad? Si vivimos en un mundo lleno de fatalidad, lleno de peligros, lleno de adversidades. Así es que llegar a la edad de 50 y tantos años, créanme lo que no es cosa fácil, es un privilegio. El conocer a tus nietos y por la gracia del Señor pensar que vas a conocer a tus bisnietos, ¿verdad? Sería algo tan maravilloso. Y en este día especial, no tanto por cumplir años, sino que especial por el hecho de que es una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir. Quiero compartir con ustedes un razonamiento que Dios me ha dado en su palabra, al cual yo he titulado de esta manera: en el inventario de Dios. Yo pienso que todos sabemos que es un inventario. Un inventario pudiera ser una hoja de papel, pudiera ser una memoria, pudiera ser en una tablet, en un celular, en una computadora, ¿sí? Una memoria en la cual se especifican, por ejemplo, qué cosas tiene esa persona bajo su responsabilidad. Por ejemplo, si es un agente municipal, puede ser en un pueblo, puede ser el gobernador del estado, puede ser el presidente o en este caso la presidenta de México. ¿Cuántos tanques de guerra, por ejemplo, están en su inventario? ¿Cuántos tanques de guerra recibió, administró y al final de su sexenio, pues cuántos tanques de guerra va a entregar a la siguiente administración? ¿Cuántos aviones de combate? Por ejemplo, ¿cuántos carros blindados? ¿Cuántos cañones? ¿Cuántos misiles? ¿Sí? Están en ese inventario. ¿Sí? Estoy usando esta ilustración y haciendo alusión al tema en el inventario de Dios. Pongámonos a pensar, porque hay una invitación en la palabra de Dios donde nos invita a que miremos al cielo, a que miremos a lo alto y nos preguntemos, nos hagamos una pregunta: ¿quién creó todas estas cosas? Voy a usar en esta ocasión como punto de partida Isaías capítulo 40, verso 26 en adelante. Dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién crió estas cosas? Pero fíjense lo que dice enseguida: Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Repito, cuando una administración llega al final de su periodo, de su servicio, como pudiera ser a una población, pudiera ser un distrito, pudiera ser a un estado o incluso a un país como es México, esa persona, repito, recibe un inventario, ¿sí? Todas las cosas que va a administrar, como pudieron ser tanques de guerra, pudieron ser aviones, pudieron ser carros de combate para uso exclusivo del ejército, cuántos helicópteros. Bueno, en ese inventario está especificado, ¿sí? Estoy seguro que en la mente de Dios están registradas todas aquellas cosas que Él posee. Como dice aquí en su palabra, dice que Él saca por cuenta su ejército. ¿A qué ejército se refiere? Se está refiriendo, por ejemplo, a las estrellas, a los millones de galaxias. ¿Cuántos millones de estrellas existen en una galaxia? El Señor sencillamente lo conoce todo. Pero ahora, siendo el creador del universo, estoy seguro que sabe, por ejemplo, cuántos soles existen, cuántas galaxias, cuántas estrellas, ¿sí? Nuestro planeta azul está en su inventario también. Ahí está, por ejemplo, Marte, Júpiter, en el inventario de Dios. Pero ahora, a aquello que tiene aplicación en nosotros, ¿quién de nosotros pudiera decir que Dios no lo conoce? Dios te conocerá, Dios me conocerá a mí. Miren, hay un versículo más ahí mismo, Isaías 40, 27 en adelante. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel?
Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Fíjense, parece que Dios está reprochando en este caso a una nación. Entre todas las naciones insignes, las más populosas que puedan existir sobre la faz de la tierra, ¿qué es Israel? Fíjense, una nación que ronda más o menos entre los 13 millones de habitantes y hasta eso esparcidos por los cuatro ángulos de la tierra. Pudiera decir Israel, bueno, pero ¿quién soy yo delante de Dios? Comparado con la nación más populosa del mundo, que es China, 1.300 millones. Enseguida está la India. ¿Qué somos nosotros los mexicanos? Como 130 millones de mexicanos y unos más que están en Estados Unidos. Ahora, comparado, fíjense, una cifra astronómica, 1.300 millones. ¿Qué pudiera decir la nación de Israel? Pues pasamos inadvertidos, sencillamente nosotros, pero ¿qué dice Dios? No. Si el Señor saca por cuenta a sus ejércitos. En una ocasión Dios le dijo a Abraham, levanta tus ojos y si puedes contar las estrellas del cielo, dice, también tu simiente será contada en el inventario de Dios. ¿Pasará inapercibida una nación que Dios escogió como su especial tesoro, que es Israel? Pregunta. ¿Pasará inadvertida esa nación? Ahora, de entre las familias más poderosas e insignes en esa nación, ¿pasará inadvertido un judío que pudiera ser considerado como un indigente? ¿El judío más pobre de entre los pobres pasará inadvertido delante de Dios? Pongámonos a pensar en esto, en el inventario de Dios. Pero no solo los judíos más insignificantes en Israel. Puede ser un mexicano, porque los pobres entre los pobres siempre los habrá en cualquier país del mundo. ¿Quién de nosotros pudiera decir que en el inventario de Dios no compareces? ¿Quién de nosotros lo pudiera decir? Yo les aseguro que hay más estrellas en el universo que humanos sobre la faz de la tierra. Ahora, siguiendo con esto, quiero hacer una pregunta más. ¿Dios te conoce? ¿Dios nos conoce o sí o no? ¿Pasaremos inapercibidos? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. El profeta, bajo la inspiración de Dios, o mejor dicho, Dios hablando por labios de este hombre, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién crió estas cosas? Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Esto refiriéndome solamente, ¿sí?, a las estrellas, los cuerpos celestes, que nosotros miramos a veces por la noche en un cielo negro como un manto, ¿verdad? Un cielo estrellado. Ahora, Dios sabrá cuántas criaturas están en el fondo del mar, en sus aguas. Dios conocerá el número, cuántos pulpos, cuántos calamares, cuántos cangrejos, cuántas lobinas, cuántas cosas maravillosas que existen en los mares. Dios conocerá el número. Pues si dice su palabra que los cabellos de nuestra cabeza están contados, es maravilloso el Señor. Pero fíjense hacia dónde quiero ir. Esto es una ilustración y estoy en la introducción de esta enseñanza que se titula En el inventario de Dios. Está maravilloso, ¿verdad? El Dios a quien nosotros servimos no es un Dios limitado. ¿O qué Dios sería este? Si sencillamente un patrón que tiene una huerta de limones, pues tiene un inventario ahí donde especifica que tiene 2 desbrozadoras, por ejemplo, 2 guiriras, tiene una bomba de fumigar, tiene una bomba que saca el agua del pozo, tiene 30, 40 o 50 líneas de árboles, sabe cuántos árboles están en esa huerta, sabe cuántos árboles se acaban de plantar, sabe cuántos árboles están en plena producción, sabe cuántos árboles están en pausa. ¿Sí? Tú sabes cuántos carros tienes. Ahora nos regalaras uno. En el inventario
de Dios. Ilustración, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce? Y si Dios te conoce, está asegurada tu entrada a la vida eterna. Y si Dios no te conoce, quiero decirte que está dudosa tu salvación. Porque hay dos formas en que Dios nos puede conocer. Fíjense, como su creación, lógico que Dios nos conoce. Porque entonces, ¿qué creador sería este? Como creación de Dios, Dios me conoce y no me puedo escapar. No me puedo escapar. Pero fíjense, a compartirles, pues voy a leer con vosotros un versículo más. Repito, como creación de Dios, estoy en su inventario y Él sabe quién soy. Dios sabe cuántos ya se fueron de esta vida. Dios sabe cuántos volvieron a nacer. Dios sabe cuántos están en pleno desarrollo, etapa de desarrollo, ¿sí? Pero vamos a hacer un poquito a un lado aquello y vamos a pensar en esto, en que Dios tiene dos formas de conocernos. Una, como su creación de Dios, pero eso no nos da ninguna garantía, repito, para que nosotros podamos entrar a la vida. Fíjense, Mateo capítulo 25, verso 11 al 13 dice así. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dijo aquí el Señor? Cuando aquellas vírgenes dice que querían pues que les abrieran la puerta. ¿Y qué dijo el Señor? No los conozco. Pero están en su inventario. Como creación de Dios, esas vírgenes estaban en su inventario. Pero una cosa es que yo comparezca en el inventario de Dios como su creación, obra de sus manos, pero otra cosa es que Dios me conozca como lo que yo pienso ser, como lo que yo profeso ser. No solamente cristiano, yo profeso y yo testifico ante un mundo que soy hijo de Dios, tuve un encuentro personal con Él y he caminado durante 36, ya para 37 años en esta senda bendita, creyendo y confiando que Dios me conoce. Bueno, es lo que yo digo, ¿sí? Pero ¿cómo puedo saber que Dios me conoce? Sencillamente porque aparezco en su inventario como su creación. Pero ¿cómo puedo sostener que Dios me conoce a mí como su hijo? Y si Dios me conoce como su hijo, entonces en aquel día cuando termine mi existencia, las puertas me serán franqueadas. ¿Por qué? Porque Dios me conoce. Pero en el caso que acabamos de leer, aquellas vírgenes dice que fueron a tocarle la puerta al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Con qué salió el Señor? Aquel que dice que Él saca por cuenta a sus ejércitos. ¿Qué les contestó? No los conozco. Y con esto podemos decir, fíjense, hay varias maneras o dos formas de aplicar esto de no los conozco. Si esto está aplicado, se supone, en unas vírgenes, fíjense, que se puede entender que eran personas que incursionaban en esta senda, en el camino de Dios, procuraban caminar con Dios, honrar a Dios, guardar sus leyes, guardar sus estatutos. ¿Qué les dijeron? No los conozco. Ahora, una persona del mundo que ni ama a Dios, ni se sujeta a Dios, ni respeta a Dios, ni guarda sus mandamientos, ¿Dios los conocerá? Esa es una pregunta. Sí los conoce por creación, como creación de Dios, los conoce. Pero, repito, eso no es ninguna garantía. ¿Por qué? Porque a los únicos que conoce Dios, con quienes ha tenido un acercamiento, una relación de amistad, son todos aquellos que caminan bajo su autoridad y profundo reconocimiento delante de Dios. Voy a leer un versículo más. Éxodo capítulo 33, verso 12 dice, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. O sea, una cosa es que Dios me conozca como su creación, pero otra cosa es que Dios me conozca como
realmente es mi nombre, que me conozca por nombre y que yo haya hallado gracia en sus ojos. ¿Estamos entendiendo? Hay otro versículo, fíjense que nos da la clave de todo esto que estamos nosotros considerando en esta ocasión. Miren, repito, si esto sucede con el mundo religioso, que se dice que camina con Dios, ahora, ¿en dónde queda el mundo que no le obedece? Están en el inventario de Dios, pero ¿saben qué? No tienen ninguna garantía. Y fíjense por lo que voy a leer. Mateo capítulo 7, verso 22 dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué? Entonces les declararé, hablando del Señor, dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Con ese texto todo se derrumba. Y repito, he caminado 36 años ya, para entrar a 37 años. Desde que conocí a Dios, un jovencito de 21 años. Hemos echado fuera demonios. Hemos profetizado también, ¿por qué no? Hemos hecho cosas maravillosas en el Señor. Pero mi pregunta, ¿es garantía todo esto de que Dios nos conozca y nos abra la puerta de la vida eterna? Fíjense, estos hombres que hicieron cosas grandiosas en el Señor, profetizaron, ¿qué más en el nombre del Señor? ¿Qué más echaron fuera demonios? ¿Qué más hicieron muchos milagros? Pero al final, ¿qué les dijeron? No los conozco. ¿Por qué no están en el inventario de Dios? Ah, sí, como creación de Dios están esos hombres. Ahí están, fulano de tal. Pero hay otro inventario, fíjense, en donde están, que la palabra de Dios dice que hay un libro en donde están inscritos todos aquellos que van para vida eterna. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué a estos hombres Dios les dijo, o el Señor les dijo, no los conozco? Aquí dice que hacían señales, hacían milagros, pero también hacían cosas malas, porque ellos recibieron dones, y saben que los dones son irrevocables, pero eso tampoco es garantía. El hecho de que seas usado por Dios es por el don que Dios depositó en tu vida. Por eso es que estos seguramente que eran usados por Dios, pero no había en sus vidas temor, iban a hacer maldades, regresaban, hacían cosas maravillosas en Dios, pero regresaban a hacer maldades. Por eso el Señor les dijo, nunca los conocí, apártense de mí, que dice, hacedores de maldad. Uy, pues repito, todo se derrumba, todo se viene al suelo. ¿De qué sirvieron 30 y tantos años en el camino de Dios, sirviéndole, caminando con Él, entre comillas? ¿Saben? La clave de todo esto es Corintios capítulo 8 del 1 al 3, dice así. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, que dice el tal, en otras palabras, ese es conocido por él. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? El amar a Dios es lo que te da la garantía, la seguridad de que Dios te conoce. No es por tus dones, ni de lenguas, ni de milagros, ni de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque eso puede ser una falsa confianza cuando no te portas bien. El texto dice que si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Y si Dios te conoce en aquel día, si es necesario, cuando las puertas de la gracia se cierren, y si tú fueras a tocarle la puerta, ¿qué haría el Señor contigo? Oh, sí, fulano de tal, ¿verdad? Señor, soy, oh, sí. Qué lógico que tal vez no es esa la aplicación, porque cuando la puerta se cierre, pues estamos adentro ya, ¿sí? Pero el texto dice que si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Dios sabe cuántos millones de chinos existen, como 1,300 sobre la faz de la tierra. Dios sabe que
mexicanos somos como 130 millones, otros en la Unión Americana, pero eso no es garantía, eso no es garantía comparecer en el inventario de Dios, ¿sí? Garantía es ¿de qué? De que si yo amo a Dios, Dios me conoce y sabe quién soy. Y eso es maravilloso saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios. Y si amamos a Dios, ¿qué dice el Señor en su palabra? Guarda mis mandamientos. Y ahora vamos a pensar, ¿qué tipo de mandamientos? Para empezar, Dios dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice el Señor, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Por amor a Dios y a su palabra, tengo que obedecer. Y si no obedezco, es que entonces no amo a Dios, estoy en el inventario, pero ¿saben qué? No tengo vida eterna. Así es que Dios les bendiga, espero que este razonamiento les haya servido y les haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Yo lo he recibido y con amor quiero compartirlo con ustedes. Dios les bendiga, pues hasta luego. Amén, amén. Gracias porque se me ha acordado de este viaje. Dios les bendiga. Amén.